La mayoría de la gente cree que el poder está en la política, el dinero o la fama, pero ¿y si te dijera que el verdadero poder es algo que la mayoría nunca podrá alcanzar? Friedrich Nietzsche no solo entendió el poder, lo redefinió, y lo que descubrió es algo que los débiles jamás podrán aceptar. Desde que somos niños nos enseñan a ser buenos, a comportarnos, a seguir las reglas, a aceptar lo que se nos da sin cuestionarlo. Nos dicen que la obediencia es una virtud, que la humildad es un valor, que debemos sacrificarnos por el bien común y nunca desafiarnos a nosotros mismos más allá de lo que el sistema considera aceptable. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en quién se beneficia de estas normas? ¿Por qué se nos enseña que ciertas actitudes son correctas y otras, aunque puedan llevarnos al éxito, son condenadas como egoístas o peligrosas? Friedrich Nietzsche tenía una idea radical al respecto. Para él, la moral tradicional no era más que una construcción diseñada para controlar a las masas, para mantener a los fuertes encadenados y asegurar que el poder siempre estuviera en manos de quienes lo saben manejar, no de quienes lo saben manejar, merecen. En su obra Genealogía de la moral, desmontó la noción de que la bondad, tal como la entendemos, es algo natural o intrínsecamente valioso. Al contrario, afirmaba que la moralidad que nos inculcan desde pequeños no es más que una herramienta de dominio, un mecanismo que permite que aquellos que carecen de poder utilicen la culpa, el miedo y la manipulación emocional para someter a quienes podrían desafiar el orden establecido. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces has visto que los más obedientes son recompensados, mientras que quienes cuestionan las reglas son castigados? ¿Cuántas veces has notado que los mediocres prosperan, no porque sean los más talentosos, sino porque saben cómo jugar el juego de la sumisión? El mundo parece diseñado para favorecer a quienes no desafían el status quo, mientras que los que intentan romper con las normas son vistos como una amenaza. Nietzsche describía esta dinámica como una lucha entre la moral de los esclavos y la moral de los señores. La moral de los esclavos es aquella que ensalza la obediencia, la humildad y el sacrificio. Se basa en la idea de que el sufrimiento es noble y que desear más de la vida es un acto de egoísmo. Es una moralidad diseñada para mantener a las personas en un estado de debilidad perpetua, donde en lugar de buscar el poder y la grandeza, se conforman con lo que tienen y miran con desprecio a quienes desean más. Por otro lado, la moral de los señores es aquella que valora la ambición, la fuerza y la creatividad. Es la moral de quienes no piden permiso para tomar lo que creen que merecen, de aquellos que no tienen miedo de ir en contra de la corriente y construir su propio camino. Para Nietzsche, esta era la moral que realmente conducía al progreso y la evolución, mientras que la moral de los esclavos solo servía para mantener a la sociedad atrapada en la mediocridad. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si todo esto es cierto, ¿por qué la mayoría de la gente sigue aferrada a la moral tradicional? ¿Por qué nos aferramos a ideas que claramente limitan nuestro potencial? La respuesta es simple, porque es más fácil. Es más fácil creer que la bondad es sinónimo de debilidad que aceptar que tal vez hemos sido domesticados para no desafiar el mundo que nos rodea. Es más cómodo seguir reglas que nos eximen de la responsabilidad de decidir por nosotros mismos, que tomar el riesgo de ser verdaderamente libres. Si alguna vez te has sentido atrapado en un mundo donde parece que los mediocres tienen más oportunidades que los valientes, entonces ya has visto esta verdad de cerca. Quizás hayas notado cómo quienes siguen el guión impuesto por la sociedad parecen tener un camino más claro, mientras que aquellos que buscan una verdad propia son tratados como rebeldes, inadaptados o incluso peligrosos. Es una ironía cruel. El mundo ensalza la virtud de la obediencia mientras castiga la grandeza. Sin embargo, Nietzsche no veía esto como una condena, sino como un llamado a la acción. No todos están destinados a conformarse con la moral de los esclavos. No todos están obligados a vivir bajo reglas que no eligieron. Hay quienes deciden despertar, quienes se atreven a desafiar lo establecido y a forjar su propio destino sin miedo a ser juzgados. Ahora la pregunta es, ¿en qué lado estás tú? ¿Seguirás aceptando las normas impuestas sin cuestionarlas, o te atreverás a mirar más allá de la ilusión de la moralidad? Nietzsche dividió el mundo en dos tipos de personas: los que aceptan su destino sin cuestionarlo, como ovejas que siguen al rebaño, y aquellos que toman el control de su vida con la ferocidad de los lobos. Esta no es solo una metáfora, sino una realidad que se manifiesta en cada aspecto de la sociedad. Hay quienes simplemente siguen el camino trazado para ellos, sin preguntarse si es el correcto, sin desafiar lo que se les impone. Y luego están los que se atreven a escribir su propia historia, sin miedo a las consecuencias, sin esperar la aprobación de nadie. Los débiles
buscan reglas. Las necesitan, no porque sean naturalmente obedientes, sino porque el miedo a lo desconocido los consume. La incertidumbre los paraliza, necesitan que alguien les diga qué hacer, cómo actuar, cómo pensar. Buscan validación en la autoridad, en la sociedad, en la mirada de los demás. No pueden soportar la idea de estar solos con sus propias decisiones, porque eso significaría asumir responsabilidad por su vida. ¿Cuántas veces has visto a alguien permanecer en un trabajo que odia, solo porque es lo seguro? ¿Cuántas personas siguen una rutina monótona, sin cuestionar si realmente les hace felices, no porque no tengan otras opciones, sino porque el solo hecho de tomar una decisión fuera de lo establecido les aterra? Prefieren un destino mediocre pero conocido antes que una posibilidad incierta pero llena de grandeza. Pero los fuertes son diferentes. No buscan refugio en reglas impuestas, porque entienden que la verdadera libertad no está en seguir normas, sino en crearlas. Son dueños de su destino porque han aprendido a confiar en sí mismos, a tomar decisiones sin miedo, a equivocarse sin hundirse en la culpa. Un verdadero amo no espera permiso, no pide aprobación, no se doblega ante la opinión ajena. El hombre fuerte crea valores, el débil solo los sigue. Esta frase resume una verdad incómoda. La mayoría de las reglas que nos rigen fueron creadas por alguien más. Pero, ¿por qué seguimos actuando como si fueran inquebrantables? ¿Por qué aceptamos que otros definan lo que es correcto, lo que es posible, lo que es aceptable? La historia ha sido escrita por aquellos que se atrevieron a desafiar las normas de su tiempo, los que entendieron que la obediencia ciega no es virtud, sino un mecanismo de control. ¿Cuántas veces has sentido que las normas que te rodean no tienen sentido, que el mundo parece diseñado para que sigas un guión que nunca escribiste? Desde pequeños, nos enseñan a encajar en un molde, a seguir una estructura que nos dicen que es la correcta. Estudia, consigue un trabajo estable, compra una casa, ten una familia, ahorra para tu retiro, y si en algún momento te atreves a cuestionar este camino, te llaman insensato, te dicen que estás soñando, que debes ser realista, pero ¿realista para quién? ¿Para aquellos que nunca se atrevieron a desafiar lo establecido? ¿Para quienes prefieren la comodidad de lo predecible antes que la posibilidad de algo mejor? La realidad es que la mayoría de las personas no vive, solo sobrevive dentro de los límites que alguien más impuso. Se conforman con una existencia predecible, aunque eso signifique renunciar a sus propias aspiraciones. La pregunta es, ¿te atreves a romperlo? ¿Te atreves a desafiar las reglas que otros han impuesto sobre tu vida? No se trata de rebelión sin sentido, ni de rechazarlo todo por el simple hecho de oponerse. Se trata de preguntarte, con total honestidad, si el camino que sigues es realmente tuyo, o si solo estás cumpliendo con lo que se espera de ti. Se trata de decidir si quieres ser parte del rebaño, o si tienes la fuerza para convertirte en el lobo. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que se espera de ti, es mirar el mundo y decidir, sin miedo, qué papel quieres jugar en él. Es asumir el riesgo de equivocarte, de caer, de ser criticado, pero también es la única forma de alcanzar algo que la mayoría jamás tendrá. Una vida que realmente valga la pena vivir. Aquí es donde entra la idea más revolucionaria de Nietzsche, el concepto del superhombre. No es solo una idea filosófica, es un llamado a la acción, una invitación a trascender lo ordinario y convertirse en algo más grande. Es la evolución de aquel que rompe con las cadenas de la moral impuesta, de las normas establecidas, de las expectativas ajenas, y se convierte en el dueño absoluto de su destino. Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a ser buenas personas. Nos dicen qué está bien y qué está mal, qué se debe hacer y qué se debe evitar, cómo debemos comportarnos para ser aceptados por la sociedad. Pero Nietzsche vio a través de esa ilusión y entendió que la moral tradicional no es más que un mecanismo de control, una herramienta diseñada para mantenernos dóciles, obedientes, funcionales, dentro de un sistema que no nos pertenece. El superhombre es aquel que se da cuenta de esto y decide no jugar el juego de los demás. No acepta la moral impuesta sin cuestionarla, no se conforma con un destino predefinido, no se somete a las reglas que otros han creado para él. En lugar de eso, se convierte en el arquitecto de su propia existencia, en el creador de sus propios valores, en el único juez de su vida. Pero llegar a ese punto no es fácil. El hombre es algo que debe ser superado. Esta es la clave del pensamiento de Nietzsche. No nacemos siendo el superhombre. Nos convertimos en él a través del esfuerzo, del sufrimiento, de la lucha constante contra nuestras propias limitaciones. Significa dejar atrás la comodidad de lo conocido, rechazar la seguridad de las normas establecidas, destruir las creencias heredadas que nos mantienen encadenados. Pero aquí está el problema. La mayoría
jamás se atreverá a dar ese paso, porque ser libre no es fácil, porque pensar por uno mismo es aterrador, porque el poder real no se regala, se toma, y tomarlo significa renunciar a todas las ilusiones que nos han vendido desde que nacimos. Nos han hecho creer que debemos esperar nuestro turno, que si seguimos las reglas, eventualmente seremos recompensados, que si somos pacientes, si trabajamos duro dentro del sistema, un día el éxito llegará a nosotros. Pero esta es la gran mentira. El poder no pertenece a quienes esperan, el poder pertenece a quienes lo reclaman, a quienes se atreven a desafiar lo establecido, a quienes están dispuestos a cargar con el peso de sus propias decisiones sin miedo al rechazo, al fracaso o al dolor. La mayoría no está preparada para esto. Prefieren la comodidad de la mediocridad antes que el peso de la verdadera responsabilidad. Prefieren culpar al mundo, a la sociedad, al destino, antes que aceptar que ellos mismos son los únicos responsables de su vida. Pero el superhombre no busca excusas, no espera permiso, no necesita validación. Romper con las cadenas que nos atan a la mediocridad es un proceso doloroso. Significa cuestionarlo todo. Las creencias con las que crecimos, los valores que nos inculcaron, las expectativas que otros pusieron sobre nosotros. Significa reconocer que muchas de las cosas en las que confiábamos eran solo ilusiones diseñadas para mantenernos bajo control. Pero también significa alcanzar un nivel de libertad que la mayoría jamás conocerá. La pregunta no es si el poder está ahí, porque siempre ha estado ahí, esperando ser tomado por aquellos que tienen el coraje suficiente para reclamarlo. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad total de tu destino, sin depender de nadie más, sin esperar salvación externa, sin excusas? La respuesta a esta pregunta define quién eres y quién serás, porque en este mundo hay dos tipos de personas: los que aceptan su destino y los que lo escriben con sus propias manos. Ahora que entiendes la verdad sobre el poder, hay algo que debes hacer. Pregúntate: ¿vives según tus propias reglas o sigues las de otros? Es una pregunta que parece simple, pero cuya respuesta define el rumbo de tu vida. La mayoría de las personas nunca se la hacen en serio, y si lo hicieran, probablemente no les gustaría la respuesta. Nos han enseñado a obedecer, no a pensar, no a cuestionar, no a crear nuestras propias reglas. Nos han condicionado para encajar, para seguir el camino preestablecido, para buscar validación en los demás. Nos dicen que hay un solo camino correcto para vivir, que hay que estudiar, conseguir un trabajo estable, formar una familia y seguir el mismo patrón que todos han seguido antes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si ese camino es realmente tuyo o simplemente lo sigues porque es lo que espera de ti? El superhombre no es un título, no es una distinción otorgada por otros, ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una decisión. Es un acto de voluntad. Cada día, en cada acción que tomas, decides si eres el arquitecto de tu propio destino o si simplemente sigues el guión que alguien más escribió para ti. Cada decisión que tomas, desde la más pequeña hasta la más trascendental, es un reflejo de si estás construyendo tu propia vida o si solo estás cumpliendo expectativas ajenas. Pero aquí está la clave. Tomar el control de tu vida no significa rebelarte sin propósito, ni desafiar las normas solo por desafiar. Significa desarrollar un sentido profundo de propósito, un porqué que guíe todas tus acciones. Friedrich Nietzsche dijo: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa es la diferencia entre los que simplemente existen y los que realmente viven. Si tu vida no tiene un propósito claro, si no tienes una razón lo suficientemente fuerte para levantarte cada mañana con determinación, inevitablemente terminarás siguiendo los caminos que otros han trazado para ti, porque el vacío siempre se llena con algo, con distracciones, con entretenimiento sin sentido, con la validación de los demás. Pero si encuentras tu propósito, si defines tu propio porqué, entonces nada podrá detenerte. Pero, ¿cómo aplicar esta filosofía en la vida real? El primer paso es cuestionarlo todo. No aceptes nada como una verdad absoluta sin antes haberlo examinado por ti mismo. Pregunta por qué haces lo que haces. ¿Es porque realmente quieres hacerlo o porque te dijeron que era lo correcto? Cada hábito, cada creencia, cada regla que sigues debe pasar por este filtro. El segundo paso es tomar el control de tu tiempo. Si tu día está dictado por lo que otros esperan de ti, entonces no eres dueño de tu vida. Empieza a decidir en qué inviertes tu energía. ¿Trabajas en algo que realmente te acerca a tus objetivos, o solo en lo que otros te han dicho que debes hacer? El tercer paso es abrazar la incomodidad. Construir tu propio camino significa desafiar la seguridad de lo conocido. Significa tomar decisiones difíciles, enfrentar la incertidumbre,
asumir riesgos. La libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento, sino tener el control absoluto sobre ti mismo. No hay poder sin autocontrol. No hay éxito sin esfuerzo. Si realmente quieres escribir tu propia historia, tendrás que aprender a dominar tus impulsos, a mantenerte firme en tu propósito, a hacer lo que es necesario incluso cuando no tengas ganas. Y el último paso es actuar. No basta con entender estos conceptos intelectualmente. No basta con estar de acuerdo con ellos. Debes aplicarlos, debes dar el primer paso, porque la verdad es que nadie vendrá a salvarte, nadie te dará permiso para tomar el control de tu vida, nadie te dirá cuándo es el momento adecuado. El superhombre no es alguien que simplemente tiene más poder o más dinero, es alguien que ha decidido vivir bajo sus propias reglas, que ha roto con las cadenas de la conformidad, que ha encontrado su propósito y ha tomado el control absoluto de su existencia. Cada día es una nueva oportunidad para tomar esa decisión, para desafiar lo establecido, para convertirte en la persona que realmente estás destinado a ser. La pregunta es, ¿lo harás? Ahora tienes dos opciones, dos caminos se abren ante ti. Uno es amplio, transitado por miles, lleno de seguridad y certezas. Es el camino que te han dado, el que otros han diseñado para ti, donde solo tienes que seguir la corriente. No hay preguntas incómodas, no hay riesgos, pero tampoco hay verdadera libertad. El otro camino, en cambio, está vacío. Es incierto, impredecible, construido solo por aquellos que han tenido el coraje de desafiar lo establecido. No hay señales, no hay guías, solo la voluntad de quien decide recorrerlo. Y aquí está la verdad. Nadie te obligará a tomar uno u otro. Nadie te dirá que tienes que quedarte en la multitud, pero tampoco vendrá nadie a rescatarte de ella, porque el poder real, la verdadera autonomía, nunca se concede. Se toma. Se arranca de las manos de quienes prefieren mantener el control sobre los demás. Se construye con cada decisión, con cada acto de rebeldía contra lo que se espera de ti. Lo fácil es quedarse donde estás, seguir las reglas, hacer lo que todos hacen, conformarte con lo que te han enseñado. Lo difícil es desafiarlo todo, preguntarte si la vida que llevas es realmente tuya, o solo una extensión de las expectativas de otros. Atreverte a abandonar la comodidad para adentrarte en lo desconocido. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabe la respuesta. Porque en lo más profundo de tu ser, hay una voz que te dice que naciste para más, que el miedo que sientes no es un freno, sino una señal de que estás cerca de algo importante. Así que dime, ¿qué harás con esta verdad? ¿La ignorarás y seguirás caminando con la multitud? ¿O serás de los pocos que se atreven a tomar las riendas de su destino? Si aún dudas, recuerda esto, el lobo no pide permiso para existir, no espera a que alguien lo autorice a cazar, no busca validación en los demás, no sabe lo que es y actúa en consecuencia. Mientras tanto, la oveja sigue al rebaño confiando en que alguien más decidirá por ella, pero la historia la escriben los lobos, no las ovejas. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. Déjalo en los comentarios con la frase, el poder no se pide, se toma. No es solo un mensaje, es una declaración de intención. Un primer paso hacia algo más grande. Y si quieres seguir explorando ideas que la mayoría teme, suscríbete, porque este es solo el comienzo.